En este canal estamos acostumbrados y hasta cierto punto desensibilizados de casos y crímenes que en cualquier otro contexto nos quitarían el sueño, pero hay algunos en específico que sin falta alguna nos conmueven y estremecen más que cualquier otro. Aquellos casos que involucran niños o menores. Y en este video nos vamos a sumergir en el oscuro mundo de los crímenes y misterios que han marcado la vida de los más jóvenes e inocentes de nuestra sociedad, explorando las complejidades y las tragedias que rodean estos eventos. Año de 1991 en Australia. Una época en la que los niños todavía podían salir a jugar a las calles sin que sus padres tuvieran el temor de no volverlos a ver. O al menos esto se creía. Sherry Beasley acostumbraba a salir en bicicleta todos los días para hacer mandados o incluso ir a la escuela. Su madre confiaba en que la pequeña sabía cuidarse y huir del peligro. Pero, ¿qué sucede cuando nadie es del todo consciente de lo que está sucediendo a su alrededor? El caso de Sherry desató una ola de preguntas sin respuesta en la comunidad de Victoria, entre vecinos que se preguntaban si realmente sería fácil mantener a los niños del barrio a salvo. ¿Cómo se reconoce entonces el peligro cuando todos los vecinos se conocen entre sí? ¿En quién se puede confiar y en quién no? Eran las preguntas que todo el mundo se hacía. Sherry Beasley, déjame te cuento un poco de ella, nació en el año del 85, un 25 de febrero, y tenía 6 años al momento de ocurrir los hechos de los que te voy a platicar el día de hoy. Era una pequeña muy amable y habladora, y se encontraba asistiendo al primer grado de la escuela primaria de Rosebud. A pesar de ser muy amistosa con todo el mundo, era muy consciente del peligro en las calles, y su madre le había enseñado a no hablar con desconocidos, y que si se sentía en peligro debía correr a la casa más cercana a pedir ayuda. Su madre, Carrie Greenhill, contó que Sherry era su primera hija y el vínculo que las unía era muy especial. El 29 de junio del año del 91 era un día de verano muy cálido. En el barrio de Rosebud, en Melbourne, Australia, Sherry había sido enviada por su madre a la tienda en busca de algunos víveres. Debía comprar 1 litro de leche, una botella de limonada, carne y cigarros. También le había dado dinero para que se comprara unos dulces. El trayecto no sería muy largo, así que la pequeña se subió a su bicicleta lista para cumplir con su tarea. Antes de salir de casa le dijo a su madre que regresaría en unos minutos y que la amaba. Lamentablemente, esta sería la última vez que Carrie escucharía la voz de la pequeña. Cerca de 1 hora después de que la niña se fuera de la tienda, Carrie comenzó a preocuparse. ¿Qué la estaba demorando tanto? Era lo que pensaba la madre. No pasó demasiado tiempo hasta que un vecino de la zona descubriera la bicicleta de la pequeña abandonada sobre una avenida, a aproximadamente 100 metros de la tienda, junto con los víveres que había comprado por orden de su madre. El vecino que la había visto decidió correrla del lugar y dejarla acomodada cerca de un poste de luz, pero minutos más tarde, una vecina de la familia reconoció la bicicleta y alertó a la preocupada madre. Inmediatamente hicieron la denuncia por desaparición de Sherry y investigadores no tardaron en empezar a trabajar. Los investigadores no escatimaron en recursos y la búsqueda se hizo por tierra y por aire, movilizando a todas las unidades disponibles, incluyendo perros de rastreo, servicios de emergencia y autoridades a nivel nacional. Detuvieron a motociclistas y conductores en la calle y les entregaron imágenes de la pequeña para que, si la veían o encontraban algún tipo de información, pudieran acercarse a los oficiales. Estos panfletos describían a la pequeña como de 1 metro de altura, con el cabello largo y con ondas. También comenzaron a mostrar un maniquí vestido de la misma forma que Sherry al momento de desaparecer. Llevaba, de hecho, un conjunto de jogging color púrpura y zapatillas negras. Más de 100 personas se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la búsqueda de la pequeña. No se detuvieron a buscar solamente en la ciudad, sino que también rastrearon bosques y zonas cercanas al río, pero nada lograba darles una pista de su paradero. Era como si la pequeña Sherry se hubiera esfumado en el aire, lo cual hizo que todos los conocedores del caso se preocuparan cada vez más. Carrie hizo declaraciones públicas en el segundo día de la incansable búsqueda, pidiendo entre lágrimas en sus ojos que su niña fuera devuelta. Si alguien la tiene, tráiganla a casa. Ya pasó por demasiados traumas.
El año pasado perdió a su hermanito por muerte súbita. Por favor, traigan la casa. La amamos demasiado. No la lastimen, solo tiene 6 años. En esa misma rueda de prensa, Kerry confirmó que 2 meses atrás alguien había querido privar de la libertad a Sherry. Mencionó que ese día la pequeña había sido llevada a la escuela en taxi a la mañana y a la salida de la escuela, cuando volvió en su bicicleta, un hombre se le acercó. Después de ese suceso, Sherry no había tenido permiso para salir sola en bicicleta durante un tiempo. Por otro lado, la investigación también se estaba tomando como relacionada con la abducción de 3 estudiantes de Melbourne que se dieron durante los 3 años previos a este incidente. Las 3 víctimas previas habían tenido desapariciones similares a la de Sherry, por lo que las posibilidades de que se tratara del mismo caso eran bastante altas. La policía, por otra parte, comenzaba a especular que podía tratarse de un mismo predador y que esta persona no tenía inconveniente en atacar en plena luz del día. Por supuesto, el pensamiento de que ningún niño estaba a salvo de este potencial criminal llenó de pánico a los vecinos del barrio de Rosebud, y los niños tenían terror de salir a la calle. La desaparición de la pequeña ya era considerada como una privación de la libertad por todo el público para este momento. De igual manera, los investigadores armaron un espacio de información en el lugar donde fue hallada la bicicleta para que cualquier persona pudiera acercarse a brindar información, y los padres de los compañeros de esta niña recibieron la posibilidad de hablar con terapeutas tanto para ellos como para los niños. En el tercer día de búsqueda de la niña, 20 detectives fueron derivados desde el área criminalística de un distrito vecino para encargarse específicamente de una unidad de investigación extraoficial para trabajar en el caso. Kerry, por su parte, volvió a hacer declaraciones públicas, pidiéndole a todos los que fueran dueños de una casa de verano ubicada en la península Mornington que hicieran una búsqueda en ellas. Dijo también que sus 2 hijas menores extrañaban a su hermana y querían más que nada que Sherry regresara a su casa. ¿Cuánto tiempo pueden tener a una pequeña donde sea que esté? No pueden tenerla para siempre, solo déjenla ir. Sus palabras eran sentidas y denotaban la desesperación que acompañaba la larga espera. Pasaron los meses y no había pistas, ni información, ni sospechosos en la desaparición de Sherry. Esto cambió recién meses después de su abducción. Un niño se acercó a los investigadores para informarles que había visto cómo Sherry intentaba luchar contra un hombre que la estaba metiendo a un auto, pero sin éxito. El auto luego aceleró por la avenida y se perdió en la calle. Aparentemente, este niño se encontraba solo cuando fue testigo de esta abducción y también era el único testigo hasta el momento que se había animado a hablar. También dio una breve descripción de cómo se veía el sujeto que se había llevado a la niña, pero esta descripción no fue liberada al público, ya que se consideraba que el niño podía tener una percepción diferente en cuanto a la altura, el peso y la edad, por lo que hacerlo público podría ser perjudicial para la investigación. Afortunadamente, por otra parte, la valentía de este pequeño incentivó a otras personas a acercarse y a hablar sobre haber visto un auto azul por el barrio que parecía sospechoso, ya que nunca había sido visto con anterioridad. Se creía también que el auto era un sedán estilo japonés en color azul. Por supuesto, esto solamente reconfirmó que Sherry había sido privada de su libertad, por lo que la investigación comenzó a enfocarse más en las personas registradas en la base de datos de ofensores de la intimidad, que la lista tenía más de 50 nombres, por cierto, entre abusadores, amantes de los pequeñitos y violadores que residían en la zona de Mornington. La hipótesis más fuerte dentro del caso indicaba que el criminal podía hallarse en esta lista. Un mes después, una mujer se acercó con su propio testimonio, que en parte coincidía con las palabras del pequeño testigo. Les informó que había visto a Sherry y a su secuestrador en un auto azul pequeño, camino al oeste, minutos después de la abducción. Mencionó que había estado parada en un camino cerca del arroyo de Shinamans, que se encuentra a unos 4 kilómetros del lugar donde la niña fue vista por última vez. Aparte, describió cómo se dio cuenta de que la niña iba en el asiento del pasajero delantero del auto, con su casco de bicicleta rosa. También comentó que la vio llorando y describió al conductor del vehículo como un hombre de entre 25 y 40 años de edad sin barba. Pero, ¿por qué se demoró tanto para dar esta información? Una pregunta bastante obvia. Y esto se debió
a que los primeros anuncios de la policía y los medios de comunicación anunciaron que en el lugar donde se había hallado la bicicleta también se había encontrado el casco de la pequeña, lo que haría que su relato no tuviera sentido, ya que no se trataba de la misma persona, o al menos esto pensaba. Una vez que esta información fue corregida, la mujer se apresuró a dar su testimonio, aunque ya era un poco tarde. Tal vez, de igual forma, todavía estaban a tiempo de encontrar a la pequeña sana y salva. Después de haber recibido esta información, los investigadores estaban listos para lanzar un identikit del presunto secuestrador para continuar con la búsqueda de la niña, junto con un dibujo del auto en el que supuestamente se la llevaron. Si bien la marca y el modelo no habían podido ser determinados, se hizo un diseño basándose en el testimonio de las únicas 2 personas que se habían acercado hasta el momento. Lo que se sabía con exactitud era el tamaño y la forma. Se dijo que era similar a los autos Toyota, un Corolla, un Barina, un Charade o un Nova, pero no estaban seguros de qué modelo se trataba. También, junto a esto, se hizo una lista de todas las personas de la zona que poseían un auto similar al tamaño y de color azul, y que pudieran haber tomado parte en el caso. La gente que tenía un auto que coincidía con la información otorgada por los investigadores fueron instados a acercarse a la estación de policía para ser interrogados y, en lo posible, eliminados de la lista de sospechosos. Para septiembre, todos los avances que habían hecho en la investigación estaban estancados, pero nadie se rendía y los primeros días del mes volvieron a apelar a cualquier conocimiento o memoria que pudieran tener los vecinos de la zona. Confirmaron que su hipótesis más consistente era la de que el secuestro de Sherry había sido al azar y oportunista, en vez de tratarse de algo premeditado. El gobierno estatal ofreció luego una recompensa de $100,000, mientras que la organización Crime Stoppers también ofreció una recompensa de $1,000. A fines del mismo mes llegó una noticia que nadie quería escuchar lamentablemente. Se había encontrado un cuerpo en estado de descomposición cerca de la caída del arroyo en Red Hood, aproximadamente unos 10 kilómetros de donde se había visto a Sherry por última vez. El hallazgo fue hecho por 2 jinetes a caballo cuando patrullaban por la zona. Todavía no se sabía si se trataba de la niña, pero los investigadores afirmaron que el cuerpo había sido perturbado por animales y, por supuesto, por el tiempo. El mismo fue encontrado con una playera y una camiseta, según confirmaron los oficiales, quienes también dijeron que creían que se trataba de Sherry, pero no podían confirmarlo hasta que se practicara una autopsia. Lo que sí confirmaron es que la ropa que llevaba el cuerpo era similar a la ropa que llevaba la pequeña el día de su desaparición. Pasó el tiempo y el cuerpo no podía ser identificado. Se encontraba en un estado muy avanzado de descomposición y la identificación era cada vez más difícil. Pero nadie quería que el reconocimiento se siguiera demorando, así que tomaron un camino poco normal en estos casos: hacer un test de reacción en cadena de la polimerasa. Con esto se analizaría el ADN hallado en parte del tejido muscular que fuese extraído del cuerpo. Que por cierto, esta sería la primera vez que se utilizara este método en el área de Victoria. Entonces, el perfil genético se podría analizar y comparar con la sangre extraída del cuerpo de Kerry, así como el de Shane Beasley, quien se creía era el padre de la pequeña. A todas voces se creía que el hallazgo se trataba de igual manera de la pequeña, aunque los resultados del análisis no habían sido confirmados. Por el tamaño del cuerpo, se entendía que se trataba de un infante. Más adelante, se supo también que en la zona donde se halló el cuerpo, también había otras prendas de vestir que coincidían con la ropa que estaba usando Sherry al momento de su desaparición. Días después de este hallazgo, los investigadores anunciaron que se encontraban cada vez más cerca de hacer el primer arresto de un sospechoso. Con respecto al trabajo de reconocimiento del cuerpo, se dijo también que el equipo forense se encontraba trabajando en identificar la causa del fallecimiento y si la niña había sufrido algún tipo de abuso. La familia de Sherry, por su parte, asumió casi al instante de conocer la noticia de su hallazgo que el cuerpo le pertenecía a la niña. Kerry aseguró que creía que alguien tendría algo de información con respecto a lo que le sucedió. Sabía que esta información no le devolvería la vida a su pequeño, obviamente, pero sí quería justicia y que el atacante sufriera de la misma forma. Al mismo momento en el que se daba estas circunstancias,
Kerry había sido madre nuevamente. A la par, la investigación de la escena del crimen seguía firme y constante. Todavía no se encontraba el casco rosa de la pequeña y ya se habían buscado a alrededor de 300 metros a la redonda del espacio donde se había hecho el hallazgo. 30 oficiales se encontraban haciendo el allanamiento y tenían como meta encontrar cualquier tipo de pista que pudiera ayudar a encontrar al secuestrador y ahora también asesino. La búsqueda a pie no obtuvo resultados el primer día, así que al día siguiente avanzarían por la zona de bosque cerca al lugar. Al tener dificultades para ingresar a pie a esa zona, la búsqueda sería un poco más lenta, pero no se perdían las esperanzas todavía de encontrar algo que diera con el responsable. En octubre se confirmó, lamentablemente, la peor noticia. El cuerpo sí le pertenecía a Sherry, pero lamentablemente la causa de muerte no se pudo determinar debido al avanzado estado de descomposición. Días después de esta noticia, su familia finalmente pudo darle el último adiós en un entierro al que los vecinos se acercaron a darle un último adiós a la pequeña que no pudieron salvar. Fue enterrada en el cementerio de Mornington. Ya con el paso del tiempo, la policía comenzó a reducir los esfuerzos en la investigación y en 1992 el caso comenzó a enfriarse. Su familia intentó mantener el caso vigente mientras intentaban continuar con sus vidas a pesar de llevar la ausencia de Sherry tan presente en su día a día. Kerry eventualmente se casó con su novio de muchos años y decidieron mudarse del barrio de Rosebud porque las memorias de los eventos tortuosos o el sufrimiento no los dejaban en paz, no los dejaban avanzar. Entonces, aquí la pregunta ¿era este el final? ¿El caso iba a quedar sin resolución? Pues bueno, ahí te va el primer sospechoso. No fue hasta finales de mayo del año de 1993 que finalmente se anunció que había un sospechoso principal y que se esperaba que en las próximas semanas fuera acusado oficialmente. El caso no se había cerrado, evidentemente, y a pesar de que los esfuerzos fueron reducidos, finalmente se pudo llegar a la conclusión de que un hombre de 56 años, de nombre Robert Arthur Selby Lowe, podía ser el culpable. Sus cargos eran homicidio en primer grado por la muerte de Sherry, 2 cargos de privación de la libertad y 1 de falso encarcelamiento. Robert era un hombre casado, padre incluso de 2 niños, trabajaba como vendedor y era uno de los líderes de la iglesia local. Al presentarse ante el magistrado lo hizo con su abogado, quien comentó que iba a defender a su cliente en cada uno de sus cargos. También comentó temer por la seguridad de Lowe y solicitó que se le pusiera con custodia policial cuanto antes. La fiscalía, por su parte, confirmó que dicha solicitud se estaba llevando a cabo, pero Kerry, que estaba presente en la sala, explotó de ira. Dijo que Lowe debería estar con el resto de los prisioneros, ya que él era el culpable de que ella hubiese perdido a su hija. Al mes siguiente se llevó a cabo una auditoría para determinar si el acusado sería llevado a juicio. En la sesión, el niño que se presentó como testigo, aquel que inició la cadena de testimonios que ya te platiqué, fue uno de los llamados a declarar. En su historia, él se encontraba andando en bicicleta cuando vio a Sherry, su compañera de escuela. La vio salir de la tienda cuando un hombre se le acercó y le dijo que se detuviera. Ella no había querido subirse al auto, por lo que el hombre le quitó su bicicleta y la subió a la fuerza. Dijo también que, luego de presenciar esta escena, regresó a su casa en su bicicleta y le dijo a su padre que Sherry había sido privada de su libertad. Pero su testimonio no fue el único. También fue secundado por el de una niña que se encontraba jugando en la vereda cerca de la calle por donde pasó el auto del secuestrador. Ella mencionó que la niña parecía estar arrodillada en el asiento con su cara pegada al vidrio de la ventanilla. Su rostro se encontraba estresado y parecía estar gritándole algo a la chica. A su vez, la siguió una mujer que estaba manejando por la misma calle ese día. Dijo que vio a una niña que se encontraba muy nerviosa y que estaba utilizando un casco de bicicleta rosa subida en un auto azul. Comentó que le resultó extraño que el hombre que estaba manejando simplemente miraba hacia el frente ignorando todo, que cada vez se mostraba más asustada. Cuando incluso llegó a su casa, le contó esta historia a su prometido, que a su vez le contó que el casco de la niña desaparecida había sido encontrado en el lugar con la bicicleta, así que asumió que se trataba de 2 niñas diferentes. De igual forma se presentó a testificar la ex esposa de Lowe, Lorraine. Comentó que el día de la desaparición de Sherry
fue la primera vez que el hombre lavó su propia ropa en casi 19 años de matrimonio. También limpió y aspiró su propio auto al día siguiente. Cuando se le preguntó dónde se encontraba ese día, comentó que estuvo en su casa con ella, pero luego recordó que ese mismo día había salido a llevar a uno de sus hijos a su clase de tenis. Luego se presentó a un desayuno de la iglesia y finalmente que había pasado la mayor parte de ese día afuera de su casa. En resumen, no había forma de asegurar que Robert Lowe no hubiese salido a cometer un crimen ese día. También mencionó que el hombre estaba obsesionado con los casos del secuestro de las dos jóvenes que habían desaparecido en años previos, Carmen Chan y Lindy Chamberlain. Había conservado notas incluso de periódicos de años anteriores relacionados a este caso y semanalmente los volvía a revisar. Dijo que siempre hablaba de manera negativa en relación con los oficiales de la policía y los acusó de siempre querer plantar crímenes a la gente buena que iba a la iglesia. Cuando Lowe fue llevado a la estación de policía para ser interrogado, lo único que le repetía a su esposa era que lo lamentaba. No entendía qué era lo que lamentaba, fue lo que dijo Lorraine. Su testimonio se dio por finalizado cuando ella mencionó que Robert se consideraba inocente y que no había tenido nada que ver con los crímenes de Sherry. Luego, en noviembre, la audiencia de instrucción fue aplazada hasta mediados de diciembre. El caso se mantenía igual incluso un mes después del comienzo de las audiencias. Los cargos se sostuvieron y Robert se declaró inocente en todos ellos. Los fiscales defensores, por su parte, defensores de la familia afectada, aseguraron que tenían suficientes evidencias que posicionaban al hombre como único culpable del crimen y que uno de los mayores horrores de esta historia es que este crimen había sido cometido por alguien que disfrutaba en demasía del misterio y la notoriedad que estaban relacionados a este tipo de casos. Dijo que creía que Robert estaba fascinado al punto de la obsesión con los casos de secuestro de menores, algo que era avalado por la ex esposa del acusado, y agregó que en el interrogatorio le mintió en reiteradas ocasiones a la policía, dándole diferentes versiones de los eventos, tanto lo que había sucedido y dónde se encontraba él cuando Sherry desapareció. Además, mencionó no conocer el lugar donde la niña había ido a comprar o el lugar donde desapareció en plena luz del día. Sin embargo, en la tienda de conveniencia desmintieron rápidamente sus dichos y mencionaron que era muy común verlo por la zona. También que poseía una casa de vacaciones muy cerca del lugar donde se le vio a la niña por última vez y que ese mismo día el hombre había estado ahí. Como verán, hasta ese momento la situación era bastante indiscutible. Finalmente, el juicio fue pactado para tener comienzo en octubre del año del 94. Desde este instante puedo asegurarles que Robert Lowe era una persona difícil, por así decirlo. Desde el minuto 1 de los interrogatorios, presentó una serie de testimonios que buscaban principalmente liberarlo de cualquier culpa y cargo. Pero más adelante vamos a ver cómo una serie de mentiras finalmente lo llevaron a dar una verdadera confesión. Mientras tanto, cada respuesta que ofrecía en el caso se comenzaba a contradecir con sus otras respuestas. Un claro ejemplo de esto se da al principio de los cuestionamientos. Su primera respuesta fue que no se encontraba en el área donde se llevó a cabo la abducción, pero luego afirmó haber pasado prácticamente todo el día en la zona. Luego, el fiscal contó que Robert comenzó a decir su versión de los eventos, que esperaba que fuese consistente con un posible cargo de secuestro o incluso homicidio involuntario, pero no homicidio específico. Sus exactas palabras fueron las siguientes: así es como se dan las cosas. Antes que nada, yo no estaba ahí, pero si hubiese estado, no estuve ahí en el momento correcto. Y si estuve ahí en el momento correcto y lo hice, no fue asesinato. Probablemente ustedes hayan entendido tanto como yo, o sea, nada. Pero en el juicio, el fiscal reveló que Lowe había sido grabado en secreto en mayo de 1993 en la prisión donde aguardaba su juicio. En su confesión le decía a su compañero de celda, Peter Reid, que había escondido el cuerpo de Sherry en una alcantarilla. Esto estaba cerca de no ser una evidencia concreta para el juicio, ya que el acusado probablemente no sabía que estaba siendo grabado. Pero, afortunadamente, para todos los involucrados, el juez tomó esto como una evidencia válida y el juicio pudo seguir su curso.
El prisionero que presentó estas grabaciones se había ofrecido a ayudar a Lowe en su defensa, pero esta no sería para demostrar su inocencia. La defensa sería para confesar que Robert había privado de la libertad a la niña, pero que no la había asesinado. Las grabaciones entonces fueron reproducidas en el juicio y en ella se lo escucha al hombre decir que los labios de Sherry se pusieron azules cuando tuvo un ataque de tos en su auto y que cuando intentó revisar que estuviese respirando se dio cuenta de que la niña no lo hacía y no podía encontrarle el pulso. Inmediatamente se detuvo a un costado de la calle y comenzó a rezar antes de dejarla en la alcantarilla. En el audio se lo puede escuchar diciendo que llevó el cuerpo de la niña con mucho cuidado e intentó meterlo en el drenaje, pero que no entraba. En otra versión, Robert aseguró que se llevó a Sherry luego de verla pelear con un niño. Aparentemente, esta versión fue la que le dio al terapeuta que estaba viendo en ese entonces. Luego, en otra declaración de los hechos, esta vez en una de las entrevistas entre Lowe y los investigadores, mencionó que el 29 de junio del año 91 se encontraba en su casa viendo las noticias de la tarde y que ahí se enteró de la desaparición de la niña. Cuando se le preguntó si recordaba lo que había visto en la televisión, repitió una y otra vez que no se acordaba de nada, simplemente estaba en shock. Los oficiales procedieron a mostrarle una imagen de la pequeña y ahí nuevamente negó haberla visto en su vida y también negó haberla llevado en su auto, un Toyota azul. También, y solo por si acaso, dijo que no sabía si alguien había tomado prestado su auto, que no estaba al tanto de ello. Los investigadores encontraron demasiado raro el hecho de que, cuando se le preguntó qué estaba haciendo el día que Sherry desapareció, el hombre no dudó en responder que estaba en su casa con sus 2 hijos. Conociendo casos anteriores, sabemos que es difícil tener constancia o tener conciencia de lo que uno estaba haciendo en un día en particular, un día común y corriente, mucho menos algo que pasó hace semanas o incluso meses. Este primer cuestionamiento se había llevado a cabo por teléfono y aparte la voz del hombre no había tenido siquiera un dejo de inseguridad o al menos una pausa para pensar lo que iba a decir. En el juicio, el patólogo forense Stephen Corner fue uno de los que subieron al estrado a testificar. Dijo que jamás en sus años de carrera llegó a ver un caso en el que la persona muriera de miedo o estrés. Si alguien muriera en esas condiciones, sería esperable que tuvieran alguna enfermedad o anormalidad que los predispusieran a tener un final fatal, por ejemplo, epilepsia, asma o alguna condición cardíaca. Cuando se le preguntó si existía la posibilidad de que la niña falleciera por un paro cardíaco, dijo que no era una posibilidad a tener en cuenta, a menos que la niña tuviera alguna enfermedad que no fuese previamente diagnosticada. Su madre aseguró que Sherry no tenía ninguna enfermedad, era una niña saludable sin ningún tipo de condición que amenazara su calidad de vida. Luego Lorraine Lowe volvió a presentarse para testificar. Le dijo al jurado que cuando la policía se presentó en la puerta de su casa para llevarlo a interrogatorio, el hombre comenzó a llorar y a pedirle disculpas a sus 2 hijos. Se veía bastante nervioso cuando se fue, pero cuando regresó a la casa, horas después, incluso se veía orgulloso de sí mismo, como si hubiese logrado resolver un problema por sí solo. Durante el juicio se hicieron públicas las sesiones de Robert con una terapeuta que lo analizó antes de haber sido señalado como uno de los posibles culpables en este caso. Estas grabaciones revelaron que Robert consideraba la posibilidad de declararse culpable de homicidio involuntario para salvar su matrimonio. Ahí se hizo claro que los oficiales llevaban un tiempo vigilando los pasos de Robert, casi desde el principio de las investigaciones del caso, debido a que estas grabaciones estaban fechadas en noviembre del año 91. Lorraine le había pedido a su esposo que dijera la verdad incluso en ese momento. Por su parte, la terapeuta le dijo al hombre que, si iba a la policía, seguramente su esposa lo perdonaría. Pero la pregunta que hizo el hombre se quedó en la cabeza de todos los oyentes. ¿Pero cuántos años? En referencia a la posible condena que recibiría si confesaba su crimen. 8, quizás un mínimo de 4 años, fue la respuesta de la doctora. Robert dijo y volvió a asegurar que estaba enamorado de su esposa y no quería perderla, y que, aunque no estaba involucrado en el crimen, sería capaz de declararse culpable de homicidio involuntario para no perder a Lorraine. Y aquí las cosas se tornan un tanto confusas, porque Robert continúa diciendo que si él hubiese
acabado con la niña, seguramente lo hubiese bloqueado de su memoria, porque él sabe que tenía un bloqueo mental al intentar recordar los eventos del día en que Sherry desapareció, pero estaba completamente seguro de que él no le había hecho nada, que ni siquiera se había acercado a ella. Con toda esta evidencia, solo faltaba que el jurado deliberara. Solo le tomó 1 hora y media llegar al veredicto. Obviamente encontraron a Robert Lowe culpable de todos los cargos. Mientras se leía el veredicto, Kerry gritaba: «Sufre, Lowe. Sherry tuvo su venganza esta vez, púdrete en el infierno». Y aunque la familia había pasado por todo este sufrimiento, Kerry aseguró que, si bien esto no le devolvería la vida a su pequeña, al menos estaba haciendo justicia. Lowe no había mostrado ni siquiera un poco de remordimiento, pero la familia esperaba que el hombre pensara todos los días sobre lo que había hecho. A la semana siguiente, Lowe fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez de la causa hizo fuerza para no llorar mientras decía que su crimen era la peor pesadilla para cualquier padre y que, si bien podría haberle dado una condena mínima, se rehusaba a hacerlo porque consideraba que su crimen fue alimentado por su interés en los secuestros de los más pequeñitos y que esto seguramente lo satisfacía íntimamente. Por otra parte, la terapeuta de Robert aseguró que apenas se enteró del caso de Sherry, estaba segura de que el hombre había tenido algo que ver y que previamente lo había tratado en el año del 84, luego de haber sido acusado de exponerse ante menores de edad. Había sido entonces obligado a ir a terapia por exhibicionismo. En ese momento dijo que estaba obsesionado con exponer su cuerpo ante menores y de dejar no por infantil en lugares donde fuera probable que los niños lo vieran. Ella, en cambio, era una de las pocas personas que conocía su lado malo, ya que el lado bueno público era el del hombre con una familia hermosa y muchos amigos. En su historial, antes del caso de Sherry, Lowe tomó acusaciones relacionadas con ofensas sexuales a menores por al menos 3 décadas, pero nunca fue atrapado por ellas debido a que siempre podía solucionar las cosas con la policía. Desde exhibicionismo hasta acoso, contacto inapropiado, entre otras. La doctora le había preguntado por qué no se detenía y su respuesta había sido clara: porque me da demasiado placer. No se contuvo al mencionar también que 6 meses antes de la abducción de Sherry había tenido un caso que presentó la misma doctora, pero la policía solamente le cobró una multa de $750 y lo dejó en libertad. Tal vez si la policía hubiese tomado cartas en el asunto en el momento indicado, Sherry seguiría con vida, pero pues esto es algo que lo hubiera, pues no existe. A lo largo de los años, Robert apeló a su condena en reiteradas ocasiones, diciendo que él era inocente. Desde su captura se decía que quizás había estado relacionado con la abducción de otras 2 niñas, pero en el 2001 se le hizo un examen de ADN que dio negativo, por lo que se lo liberó de estas sospechas. En 2010, Lowe había sido conectado a un círculo de operaciones en el que se traficaba no por de los más pequeñitos, que ingresaba a la correccional en la que él se encontraba en tarjetas de memoria y pendrives. Finalmente, en noviembre del año 2021, a la edad de 84 años, Robert Lowe falleció en prisión mientras se encontraba cumpliendo con su condena. En la mañana del 15 de mayo del año 2018, los operadores del servicio de emergencias escucharon la llamada más perturbadora que podían recibir. Un hombre claramente nervioso, pero con la capacidad suficiente para explicar lo que estaba viviendo, les habló desde un centro de unidades de almacenamiento donde tenía un espacio para sus cosas y comentó que su vecino le había consultado si podía dejar algunas de sus pertenencias en ese lugar. Ante la duda y creyendo que podría tratarse de sustancias ilegales o cualquier cosa ilegal que pudiera ponerlo en una posición difícil, decidió ir a revisar dichas cajas. Cuando llegó se encontró con lo peor. Estábamos revisando las cosas y, demonios, de verdad puso hay un bebé ahí, solamente aquí el brazo, dice que se trata de un cadáver. Dentro de una de las cajas se encontraba el cuerpo sin vida de una pequeñita que aparentaba no pasar de los 6 meses de vida. Estaban en un estado de descomposición bastante avanzado, ya que el olor que se sentía dentro del lugar era difícil de aguantar. Inmediatamente la policía se hizo presente en el lugar y allanaron toda la zona. Entre preguntas y anotaciones comenzó la investigación,
cómo había llegado el cuerpo ahí y de quién se trataba. A lo mejor también probablemente la pregunta más perturbadora de todas ¿era el único cuerpo que se hallaba en este lugar? Unos días antes, el viernes 11 de mayo del año 2018, Tyler Anderson llegó a la unidad de almacenamiento de su vecino, Joe, ubicada en Sacramento, California, con tan solo 3 cajas montadas en una camioneta rentada. El plan era simple: llegar, dejar todo y regresar a su casa ubicada en la ciudad de Reno, Nevada, a aproximadamente 200 kilómetros de donde se encontraban en ese momento. Nadie sabía lo que contenían esas cajas, a excepción de ellos. Lo que nadie se esperaba tampoco es que en ellas contuviera el cuerpo sin vida de la pequeña Callie Anderson, hija de Taylor e hijastra de su esposa, Abrianna. La niña de tan solo 5 años había perdido la vida en el domicilio donde vivía junto a la pareja y sus otros 2 hijos. La pareja decidió no decir absolutamente nada y simplemente metieron el cuerpo en un bolso estilo deportivo de mano y luego adentro de un contenedor azul. El paso siguiente fue llevarlo a este lugar de almacenamiento donde eventualmente sería hallado por el olor del cuerpo en descomposición. 3 días después, Taylor volvió a comunicarse con su vecino para preguntarle si podía llevar más cosas al lugar, y ahí es cuando comenzaron a desconfiar, tanto Joe como su hija, de que el comportamiento del sujeto no era normal. Ella fue quien le pidió a su padre que revisaran las cajas que llegaron al lugar porque tenía un mal presentimiento. Joe, por su parte, no dudó un instante en hacerlo saber a su vecino que, si se trataba de algún tipo de cargamento ilegal, no se haría responsable de ello porque no quería complicar su situación con la justicia. Taylor, en cambio, le aseguró que todo estaba bien y que no tenía de qué preocuparse. Desconfiado entonces, al día siguiente de esta última llamada, tanto Joe como su hija decidieron acercarse al lugar y revisar. Según Charlene, la hija de Joe, el hombre se veía paranoico y nervioso todo el tiempo, algo que no era normal en él. Y fue por ese motivo que tomó esta decisión. Claramente algo en él decía que debía ser precavido y tenía sus motivos. Joe García, el dueño de la unidad de almacenamiento donde se encontraron los restos de la pequeña, ya había pasado mucho tiempo en rehabilitación por su adicción a los estupefacientes y se encontraba en ese entonces en libertad condicional. Recuperado de todos los males, no tenía intenciones de recaer en la mala vida y regresar a prisión. Pero, sin que lo quisiera, todo se complicó. Cuando la policía se hizo presente en el lugar, identificaron que se trataba de un ser humano debido al olor de la descomposición, por cómo se veía ese pedacito de piel del brazo que estaba descubierto. El cuerpo, como ya te había platicado, se encontraba en un bolso dentro de una especie de contenedor. Según la información que tenían hasta el momento, el hombre que había llevado sus cosas había rentado una camioneta de mudanzas de la compañía U-Haul el día 10 de mayo, un día antes de hacer el traslado de solamente 3 cajas, algo que seguramente podría haber hecho en su propio vehículo. El dueño del lugar de almacenamiento les aseguró a los oficiales que podía encontrar los datos de la camioneta que vino a dejar las cosas y por ese medio podrían rastrear a la persona que contrató este servicio. Mientras tanto, Joe ayudó a los oficiales con la información que tenía. Su vecino se llamaba Taylor, pero no sabía su apellido. Se conocieron en rehabilitación cuando él era un paciente y Taylor había comenzado a trabajar en el lugar, alrededor de 1 año y medio atrás. Creía que el joven, de aproximadamente 23 años, era de Puerto Rico, debido a que su tez era apenas más oscura que la propia, de estatura promedio y delgado, y estaba casado con una mujer afroamericana de la cual no conocía su nombre y sabía que la pareja tenía hijos. Con los primeros pasos dados en esta investigación y gracias a la colaboración del encargado del lugar, finalmente lograron dar con los datos de la persona que rentó la camioneta para llevar las cosas al lugar, ya que utilizó su propia tarjeta de crédito para hacer el pago. Estos datos llevaron a conseguir el nombre completo de Taylor Anderson y su dirección. A partir de ese momento, la policía de California decidió trabajar en conjunto con la de Nevada para llevar a cabo este trabajo. En Sacramento, la policía descubre que el celular de Taylor estaba relativamente cerca del lugar donde se encontraban. Así, esta ubicación lo llevó a encontrar al hombre y poder llevarlo a la estación de policía. Él, completamente al tanto de sus derechos, pide un abogado apenas se le leen sus derechos, por lo que no se lo pudo interrogar en el momento. Recién poco más de 1 año después, accedería a ser interrogado por los investigadores.
Sin embargo, en Nevada, la policía comenzó con su trabajo al día siguiente del hallazgo. La investigación los llevó a descubrir a Adriana, quien era la esposa de Anderson. Inmediatamente, 2 unidades son despachadas al departamento de la familia, donde esta mujer lo recibe y permite el paso a la residencia. Desde el comienzo, lo que se ve a primera vista no parece poder ayudar en la situación a liberar a la familia de los cargos que se le presentan. Apenas ingresan al lugar pueden ver el caos que se desarrolla en él. Cajas de comida tiradas en el suelo, ropa sucia, bolsas de basura y muebles ubicados en lugares donde no deberían ir, como por ejemplo un colchón en el medio de la sala de estar. Con solo ver esto es imposible que los oficiales no decidan proceder con lo que habían planeado desde el principio, llevar a la joven en custodia para interrogarla. Adriana fue llevada a una sala en la que deberá esperar a los detectives que se ocuparán de hacerle las preguntas correspondientes. La misma no parece la sala de interrogatorio normal, sino que aparenta ser una sala común y corriente, ambientada con un sillón, una mesa de café y una alfombra que se sale de lo común. Podría decirse que la mujer había sido llevada a una sala de las que suelen ser reservadas para víctimas de crímenes o para interrogar a niños. Ahí la espera se hace larga para la sospechosa de tan solo 23 años, quien se encuentra casi acurrucada en el sillón. Es consciente de que está siendo observada por las cámaras de seguridad, por lo que cada tanto deja oír algún quejido o algún comentario sobre no sentirse del todo bien. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿se trata de una técnica para dar lástima, para mostrarse vulnerable? ¿De verdad se siente mal? Pues bueno, esto lo vamos a confirmar más adelante. No pasa mucho tiempo más para que los oficiales ingresen a la sala para dar comienzo al interrogatorio. Como siempre, el comienzo del mismo, ya no lo sabemos, es leyendo los derechos a la acusada, para luego hacerle algunas preguntas sencillas sobre ella y entrar, en confianza. La charla rápidamente se dirige al punto principal, la investigación de un presunto homicidio. Adriana se encuentra a menos de 2 metros de los hombres, quienes están sentados frente a ella sin ningún tipo de barrera que los separe, ni una mesa ni nada. Esto hará que los hombres puedan observar con detalle su lenguaje corporal. Por el momento, la postura de la mujer se mantiene igual. Está acurrucada en una punta del sillón, viéndose extremadamente pequeña y a la vez vulnerable ante los investigadores. Los oficiales agradecen la predisposición de Anderson para acercarse a hablar con ellos y le dicen que confían en que este acercamiento voluntario logre resolver algunas dudas presentes en el caso. Su cooperación ya sabemos que es sumamente importante en las primeras horas del caso y con mucha suerte esto limpiará cualquier culpa sembrada en la mujer y todos los involucrados en la charla podrían continuar con su día como si nada, o al menos eso es lo que quieren dar a entender, claramente, para que la joven coopere con ellos. Así que la primera pregunta que se le hace es sobre el viaje que recientemente hizo hasta Sacramento. ¿Por qué había hecho ese viaje? ¿Qué podía decirles sobre eso? Bueno, honestamente fuimos para sacar algunas cosas de las que me da vergüenza hablar. De acuerdo, bueno, no estamos aquí para juzgarte, ¿de acuerdo? Ese no es nuestro Dijo trabajo. que junto a su marido habían hecho ese viaje para comprar de la que hace feliz a tu nariz, de este polvo blanco. Esto coincide también con que dentro del departamento de la familia se había hallado un polvo blanco suelto en la mesa de la cocina. Los oficiales le aseguran que están en confianza y que no van a juzgarla por esto, sino por el contrario, le agradecen la honestidad. Pero ambos saben que el motivo principal de ese viaje está siendo completamente ignorado. De acuerdo a su testimonio, el viaje se dio 2 días antes de ese interrogatorio y sus 2 hijos viajaron con ellos. Este sería un dato importante a medida que vamos conociendo la historia. El viaje, además de haber sido para comprar sustancias ilegales, es para llevar un aparador al compartimiento de un amigo de su marido, el cual no recuerda su exacta ubicación, pero sabían que era en Sacramento. Tampoco recordaba el nombre de dicho amigo ni sabía lo que ambos hombres habían conversado. Lo que quería dar a entender era que Taylor estaba queriendo dejar sus cosas en Sacramento porque estaban en proceso de separarse y él estaba pensando en irse a vivir a dicha ciudad, ya que su familia vive ahí. Cuando se le consultó por qué había ido solamente con sus 2 hijos y que sí sabía del paradero de Cali, la niña, ella simplemente respondió que no sabía.
De cierta forma, cuando habla de este caso, es como si se distanciara por completo de su marido, y su testimonio da la sensación de que quería asegurarse de dejar en claro que ella desconoce los motivos del hombre para luego echarle la culpa a él y quedar como desentendida del caso. Aquí el interrogatorio se centra por completo en su conocimiento sobre la niña y sus padres. Brianna asegura que su esposo tuvo la custodia de la niña desde que ella era una bebé, ya que la madre biológica de la pequeña estaba dispersa y que era un drama constante. No esconde, al igual, su desagrado por la mujer en la forma en la que lo dice. Un dato que no es menor para el caso es que Brianna habría sido diagnosticada con trastorno bipolar y se encontraba medicada por un psiquiatra. Esta medicación fue interrumpida abruptamente cuando la pareja comenzó a planear tener hijos, pero no nos adelantemos en el caso, vamos por partes que todavía me falta más de la mitad por contarte. Primero, antes de seguir, deberíamos conocer un poco más cómo era la relación de Taylor y Brianna desde el principio. Ahí te va. Lo que notarán sin dudas es que esta relación demostraba señales de alerta desde el principio. Cuando Taylor vivía en Sacramento, conoció a Leyani, la mamá de Cali, y salieron un par de veces. En febrero del año 2012 conoció a Brianna y comenzaron a salir. En septiembre de ese mismo año, Cali nació. Esta noticia no fue bien recibida obviamente por la mujer que ahora acompañaba a Taylor. Debido al estilo de vida del hombre y la toxicidad de la relación en la que se encontraba, comenzó a consumir sustancias ilegales, algo que en el pasado había hecho y lo había llevado a la cárcel. De ahí, había recibido un tiempo de libertad condicional que fue violado en el momento que volvió a consumir, por eso tuvo que meterse en un programa de rehabilitación. Dado ese motivo, no estuvo presente en el nacimiento ni en las primeras semanas de la niña, y recién pudo conocerla cuando su propia madre llevó a la niña al lugar donde él se encontraba. La relación de su nueva pareja para con la niña o la madre de esta no era positiva y hasta le generó ciertas inseguridades. No le gustaba que su pareja pasara tiempo con su hija y en más de una ocasión Brianna amenazó a Taylor con quitarse la vida si él no regresaba rápidamente a su casa o si se le ocurría dejarla. Un recuerdo claro para él fue la ira que presentó la joven en la Navidad del año 2012, cuando Taylor recibió un permiso para salir de rehabilitación y decidió pasar tiempo con su hija. A pesar de esto, en marzo del año siguiente fue puesto en libertad y decidió mudarse al departamento de su novia. El hecho de haberse mudado juntos no mitigó como quiera los celos de esta mujer, quien constantemente estaba paranoica con la relación que mantenía su pareja con su hija, eventualmente también con su ex. Tiempo después de mudarse, Taylor fue a visitar nuevamente a su hija y la reacción de Brianna fue impensada. Realmente intentó quitarse la vida con una sobredosis de pastillas y quedó internada en observación durante unos días. Si bien esto debería haber sido un claro indicador de que esa relación no era sana y que por su bien y el de su familia Taylor debería haberse separado, no lo hizo. De hecho, en el año 2014 decidieron casarse. En parte porque Taylor estaba buscando que se le otorgara la custodia de su hija y Brianna le mencionó que podía funcionar a su favor el hecho de estar formando una familia. Cali, por su parte, ya se encontraba viviendo con ellos en ese momento y por ese entonces todo parecía funcionar bien, pero este no era el principal motivo para lo que ella quería casarse con su pareja. En realidad, quería formar una familia con él, pero no en la forma más romántica de la palabra, sino que quería tener un hijo suyo para estar unidos de por vida, lo cual pues tiene sentido si empezamos a ver el comportamiento de la mujer. Y dicho esto, pues préstame atención a lo que está por suceder porque está bastante heavy. Ese año tuvieron a su primer hijo juntos y ahí es cuando comenzaron a hacerse visibles los signos de maltrato de la mujer. Taylor regresaba de su trabajo y encontraba a su hija con marcas de golpes que siempre tenían una excusa. Se había caído jugando, es torpe como su padre, entre otras excusas como te digo. Por supuesto, estas eran formas de castigar a la niña por lo que sea quisiera. Una tía de la niña de nombre Maylin también notó estas marcas e inmediatamente contactó a los servicios sociales para que revisaran la situación. Cali, de apenas 3 años de edad, ya estaba siendo abusada físicamente casi todos los días y las marcas en su cuerpo eran cada vez más visibles.
Esto fue la punta del iceberg en una serie de eventos que resultaban cada vez más preocupantes. Un día, al regresar a casa, Taylor notó que su hija tenía la mano envuelta en plástico, con aceite de oliva y vaselina. Aparentemente, un remedio casero para las quemaduras. La mano izquierda de la pequeña había sido gravemente quemada con agua hirviendo, pero Brianna había dicho que fue accidente con el agua del grifo y que estaba muy caliente. Con ese incidente, la familia comenzó a notar que la pequeña estaba teniendo una pérdida significativa de peso y le resultó alarmante, pero hubo algo que les llamó todavía más la atención, especialmente a la tía Maylene, quien notó que la pequeña tenía un apetito voraz e incluso comía comida de los platos de otras personas. Llegados a este punto, la familia entonces de Taylor estaba comenzando a notar estas cosas y cualquier excusa que pusieran, ellos definitivamente no la creían. Taylor, incluso en su testimonio, aseguró que llegó a mentir para cubrir la violencia que ejercía su esposa para con su pequeña. Todo esto nos lleva de nueva cuenta al recuento de los hechos de ambos adultos a cargo de la niña. Si bien Taylor apoya toda la culpa del maltrato de la niña en su ahora ex esposa, al ser el responsable, la pequeña también tiene un grado de culpabilidad en este caso. Era su responsabilidad hacer que la pequeña estuviera a salvo y de sacarla de cualquier situación que significara un riesgo para su vida. Pero ahora deberíamos saber un poco más de las declaraciones de este sujeto respecto a este crimen. Como les dije anteriormente, Taylor decidió no hablar hasta poco más de un año después de lo sucedido. El 5 de julio del año 2019 decidió voluntariamente presentarse a declarar, pero poco después de haber sido arrestado hizo una llamada desde la prisión que fue grabada y en la que hizo algunos comentarios que se pueden relacionar con este crimen. En esa llamada habló con su madre. ¿Sabes? Espero que la verdad salga a la luz. Saldrá a la luz. Como dije, va a salir y no será lo que todos quieren oír. No será lindo, ¿sabes? Será la verdad y será lo que tenga que ser. En su declaración, Taylor hizo mención de la cantidad de violencia psicológica que recibió en la relación con Brianna. En más de una ocasión la mujer lo echó de su casa a él y a Cali. También mencionó de una forma escalofriante que la mujer utilizaba todo tipo de utensilios y objetos que estuvieran a su alcance para golpear a la menor. Desde aquí comienza lo que, según su testimonio, es un ensañamiento de su esposa contra la pequeña, pero nunca explicó bien el motivo de esto. Puede deberse a que Brianna había dejado el tratamiento para su trastorno bipolar, pero no es algo que Taylor pueda poner en palabras. Lo que sí agrega en su testimonio es cómo la severidad de los castigos infligidos en la pequeña fue en aumento con el paso del tiempo. Entonces la pregunta aquí es, con todo el conocimiento que tenía el joven sobre cómo trataba a su esposa a su hija, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué continuaba dejando a la niña bajo su responsabilidad mientras él se encontraba trabajando? Estas preguntas se mantendrán en nuestra cabeza mientras conozcamos más sobre este caso. Voy al baño, sí. Y ella está ahí, y tiene a Cali adentro de la jaula de Maverick. Sabes, lo primero que hice fue sacarla de la jaula. Y ella me dice, no está llorando. No está llorando y no está herida, no tiene moretones, ¿sabes? Entonces, ¿qué demonios hace en esa jaula? Brianna me dijo, ¿sabes? Ella empujó a su hermano. Todas las cosas que mencionó Taylor en su testimonio son fácilmente comprobables, pero ¿hasta dónde es todo culpa de su mujer? ¿Cuántas cosas podemos creerle hasta ahora? Mantenía 2 trabajos para poder proveer para toda su familia, por lo que el tiempo que pasaba fuera de su casa era mayor al que compartía con sus hijos. Además, la forma en la que cuenta cómo su esposa hacía sufrir a la pequeña dejaba entrever algo de vergüenza por las cosas que dejó pasar, pero todavía nos queda bastante de este caso para revisar y al final respondo todas las preguntas. Volvamos rápidamente a la sala de interrogación donde se encuentra Brianna. Los detectives le preguntaron a la mujer por el paradero de la pequeña, ya que al hablar de su viaje a Sacramento solamente mencionó la presencia de sus 2 hijos varones. La ausencia de Cali es justificada como un momento en el que la pequeña estaba pasando tiempo con su abuela, algo que, según ella, es normal. Supuestamente su esposo iría a recogerla el día en que la estaban interrogando. Pero la realidad es que la familia de Taylor confirmó que la niña no pasa tiempo con ellos
por lo que desde ese momento es sabido que la mujer está mintiendo. También intenta poner en los hombros del joven la responsabilidad de su hija, diciendo que él era quien se ocupaba de cuidar a Cali, pero pronto se contradijo sola, porque comenzó a mencionar la cantidad de horas que el joven pasaba lejos de su casa. Su horario laboral comenzaba a las 10 de la mañana y terminaba entre las 5 y las 7 de la tarde. En ese momento, los oficiales deciden contarle a la mujer que Taylor se encontraba siendo interrogado en otra sala y deciden preguntarle algo importante para el desarrollo de la investigación. Cali estuvo enfermo últimamente. Cali había sido revisada, por cierto, déjame te cuento esto, por médicos a sus 2 años, casi 4 años antes de su muerte. En ese momento pesaba alrededor de 12 kilogramos, un peso normal para una niña de su edad, pero según Abrianna, la niña no necesitaba ver a ningún médico, era una niña saludable. Pero entonces volvemos a la pregunta principal, ¿dónde está Cali? ¿Qué es lo que Abrianna estaba ocultando? La verdad estaba cerca de ser revelada y la actuación de la mujer ya no tenía más sentido. No tenía sentido seguir ocultándose, sobre todo si, según habían dicho los investigadores, Taylor se encontraba en otra sala contando todo con lujo y detalles. A continuación vamos a hacer un recuento de los hechos, unificando los testimonios de Abrianna y Taylor en uno solo para comprender lo que sucedió. El día de la muerte de la pequeña, Taylor llegó a su casa por la tarde y se ocupó de las cosas que hacía todos los días, como pequeñas tareas del hogar, incluyendo pasear al perro. Cuando regresó, Abrianna tenía algo para decirle. Ella dijo, ¿sabes? Hay algo que tengo que mostrarte. Así que dije, ¿qué es? Y ella entró a la habitación y salió con Cali en sus manos, ¿sabes? En sus brazos. Ella no tenía vida, ¿sabes? No estaba con vida. Y no estaba respirando. Así que comencé a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar. En brazos de la mujer se encontraba el cuerpo sin vida de la pequeña Cali y quién sabe cuánto tiempo había estado así. Abrianna, por su parte, dijo haber intentado ayudar a la pequeña también con maniobras de reanimación. Entre todo esto, también se encontraban sus 2 hijos de la pareja, que estaban nerviosos, y el perro que ladraba constantemente. La casa era un completo caos. Las maniobras de reanimación no estaban funcionando, así que Taylor estaba por llamar a la ambulancia. Ella dijo, no vas a llamar a la ambulancia, ¿sabes? Yo no puedo ir a prisión, ¿sabes? Si llamas a una ambulancia voy a matarte. Tienes que salvar a tu hija, sabes hacer RCP, estás certificado, tienes una tarjeta, tienes que salvarla. La mujer no llamó a los servicios de emergencia ni a la ambulancia porque tenía miedo de ir a prisión, pero en ese momento era más importante para ella su seguridad que la salud de la niña. Cuando se le preguntó por qué no lo había hecho, dijo que su esposo sabía maniobras de reanimación, él entonces la salvaría. Pero con el tiempo que podría haber pasado desde que la niña dejó de respirar, poco podía hacerse con reanimación. Entonces, cuando Taylor intentó llamar a una ambulancia, la madrastra simplemente le arrebató el teléfono de la mano y lo tiró contra una pared. Le decía que si hacía algún comentario del tema, les quitarían la tenencia de sus otros 2 hijos, así que el hombre atinó a hacer lo primero que se le cruzó por la cabeza: tomar un bolso y meter a la niña en su interior. La desconfianza entre ambos se volvió cada vez más intensa. La mujer creía que si Taylor se quedaba solo en algún momento, llamaría a la policía y la delataría, por lo que intentó vigilarlo a todas horas. Aunque lo peor no fue eso, sino lo que la mujer quería hacer con el cuerpo de la pequeña. Ella quería ir a California, y quería quemar el cuerpo de Cali. Bajo un puente, cerca de Woodland. Y yo le dije, no voy a hacer eso. Y ella me dijo, ¿recuerdas lo que te dije anoche? Lo vamos a hacer a mi manera. Lo vamos a hacer como yo diga. Te voy a dejar. No iré a prisión por esto. No perderé a mis hijos. No creí estar a salvo. No creí que mis hijos estuviesen a salvo tampoco. Su primer plan era viajar a California y cremar los restos de la niña debajo de un puente, para evitar dejar cualquier tipo de rastro. Pero esto no fue el único plan que tuvo. También se le ocurrió que simplemente podrían tirar el bolso con el cuerpo de la pequeña en el río Sacramento,
o incluso que podrían dejarla en las vías del tren. Aunque claro, si el tren pasaba por los restos de la pequeña, igualmente podrían identificarla. Es increíble el pensamiento frío que podía tener la mujer cuando no había pasado ni siquiera 24 horas del fallecimiento de esta pequeña. Claramente Taylor no se sentía a salvo, ni él ni sus hijos. Sin embargo, accedió a continuar con el plan de la mujer, que hasta tenía un punto a favor, con tal de asegurarse que el hombre no la dejaría, incluso después de haberle arrebatado a su propia hija. Intenté entrar a la casa. Intenté meter adentro el bolso, y ella me dijo, no vas a poner eso en mi casa. Vas a tener eso contigo, me dijo. Así, si intentas algo, voy a poder llamar a la policía y decirles que tienes un cadáver en tu auto. Así que mantuve a Callie en el baúl del auto, en un bolso deportivo. Y luego te quedaste con el cuerpo y fuiste a Ella trabajar. me dice esto. Supongo que esa es su versión para mantener la culpa en ti, pero no llama a la Exacto. policía, aunque tiene una gran posibilidad de hacerlo, ¿correcto? Exacto. De acuerdo. Taylor tuvo que continuar con su vida como si nada hubiese pasado, con el cuerpo de su hijita sin vida oculto en la cajuela de su auto, de su propio auto. El cuerpo estuvo ahí durante 2 semanas y la mujer le arrojó por encima un desodorante de alfombras para que no tuviera olor, pero obviamente no tuvo efecto. Por eso la mujer decidió que tenía que conseguir ácido para poder meter a la niña en esa sustancia. De ahí surge el barril azul donde se hallaba el cuerpo. Pero él, dentro de su desesperación, ideó un plan para lograr que esa tortura se terminara rápidamente. Joe García conocía bien a Taylor, sabría reconocer que su amigo no estaba bien y que algo malo estaba sucediendo. Ese era el plan de Taylor, contactar a alguien que pudiera darse cuenta rápidamente que algo estaba pasando. Voy a contactar a alguien que sé que va a saber que algo me está pasando. Joe García sabía, porque me conocía. Se dio cuenta de que algo estaba mal. Le hice preguntas que dieran una alerta roja. Así él se daría cuenta de que algo no estaba bien. Eso fue lo único que se me ocurrió. A pesar de ser una idea casi descabellada, poner todas sus esperanzas en un amigo que tal vez no se diera cuenta de lo que él estaba diciendo, fue lo que lo sacó de la situación de violencia que estaba sufriendo él también. La violencia psicológica que ejercía su esposa sobre él también estaba poniendo en riesgo la vida de sus otros 2 hijos. Fue entonces el mejor plan que tuvo y afortunadamente salió como él esperaba. Y si bien todo lo que venimos viendo pone a Taylor como una de las víctimas de la locura de su esposa, resulta extraño que no hiciera nada años atrás, cuando había comenzado a notar las señales de maltrato en la niña. Cuando Callie perdió la vida, pesaba poco más de 7 kilogramos, lo cual indica que tenía un nivel de desnutrición bastante elevado, y esto no es algo que se dé de la noche a la mañana. Que por cierto, si te acuerdas, te dije en el principio del video que la niña parecía de 6 meses o de poquitos meses, pues bueno, esta es la razón. Regresando. De hecho, el informe de servicios sociales indicó que la pequeña llevaba varios años siendo malnutrida por sus responsables. Y por supuesto, sabemos que durante años tuvo que soportar maltratos, golpes y violencia de todo tipo por parte de esta madrastra, cosas que incluso la familia externa de Taylor notó en el momento. ¿Por qué entonces no tomó una decisión que salvara a su hija y mejorara su calidad de vida? Es la pregunta que nos seguimos haciendo. Algo que se sumaba a estas dudas también fue el testimonio de una amiga de Brianna que habló con la policía un mes después del hallazgo del cuerpo de la niña. La mujer de nombre Jayla se quedó a dormir solamente durante una noche en la casa de los Anderson en el año 2017 y su experiencia fue bastante particular. En su testimonio escrito mencionó haber visto a los 2 hijos de la pareja en la casa, pero Callie no estaba. Cuando preguntó por ella, la pareja le dijo que estaba quedándose en una guardería 24 horas. Esto le pareció sospechoso, sobre todo por la edad de la pequeña. En la casa tenían 2 baños, pero solamente se le permitía ingresar al de la habitación matrimonial, ya que en el otro se encontraba la jaula del perro que te platicaba, que supuestamente era grande este animal e indomable y era peligroso, pero en ningún momento lo escuchó ni lo vio en la casa, así como tampoco vio a Callie durante toda su estadía. Jayla mencionó también que Brianna tenía un odio irracional para con Leyani por el simple hecho de haber tenido un hijo de Taylor. Aparentemente,
cualquier situación de agresividad para con Cali se debía al hecho de que quería hacer sufrir a Leyani y evitar que volviera a cruzarse con su marido. Pero ella no es la única testigo de los hechos. También existió el testimonio de un hombre de nombre Tyrese, quien presentó su testimonio a principios del año 2019. El hombre confesó haber tenido un romance con Abriana desde diciembre del año 2017 hasta febrero del año 2018. Durante todo ese tiempo se vieron alrededor de 20 veces en la casa de los Anderson. Su testimonio casualmente coincidió con el de Jayla con respecto a los hijos de la mujer, la ausencia de Cali y la prohibición para entrar en el baño principal, aunque la excusa para eso era que el baño estaba demasiado sucio para ser utilizado. Todo esto entonces nos daría a entender que la niña vivía dentro de la jaula del perro, en el baño, dentro del baño, pero pues estas son hipótesis que tal vez nunca podamos responder. En resumen, ahí te va. La lenta y tortuosa pérdida de la niña fue responsabilidad de ambos, aunque Taylor pasara menos tiempo en su casa debido a su trabajo. Pudo haber tomado una decisión que salvara la vida de la niña, pero pues ya sabemos que no lo hizo. Era parte de su responsabilidad y ahora correctamente tiene que pagar por lo que hizo. Luego de la confesión y toda la información que fue entregada por parte de la mujer, se le avisó que iría a prisión por negligencia infantil, a lo que ella mencionó que no merecía. En un momento incluso se le ve poniéndose de rodillas para rezar, así de cínica o así de loca. Dios, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hice, Dios? Hice todo lo que me pediste que haga. Hice todo lo que me pediste que hiciera, Dios. ¿Por qué me merezco esto? En ningún momento de las casi 6 horas de interrogatorio se mostró tan vulnerable como en ese momento, pero su arrepentimiento no era por la vida de la pequeña, sino por la de sí misma. Las condenas fueron diferentes para ambos. Abriana recibió una condena a fines de julio del año 2021, luego de que la mujer quisiera apelar por su inocencia, que se le fue negada obviamente. El 5 de agosto de ese año fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional, luego de cumplir 20 años tras las rejas. Taylor, por su parte, recibió prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional al cumplir 10 años en prisión. En agosto del año 2019, la pareja se divorció oficialmente. Empuja tus manos hacia arriba. Levántate. Levántate ahora. Levántate. Quien está siendo arrestado es Chad Dorman, tiene 32 años y acaba de cometer uno de los actos más cobardes y monstruosos en la historia criminal de Nuevo Richmond, en Ohio, en Estados Unidos, tal y como fue escrito en la corte. Mientras el hombre no muestra emoción alguna en su rostro e incluso parece cooperativo con las autoridades, a los alrededores se encuentra esparcido los restos de sus 3 hijos pequeños, Clayton, Hunter y Chase, de 7, 4 y 3 años de edad, a quienes les arrebataron la vida a sangre fría su propio padre. Este trágico desenlace fue el resultado de la unión entre Laura Hensley y Chad Dorman. La mujer había pasado algunos años siendo madre soltera de una jovencita llamada Alexis. Durante mucho tiempo solo fueron ellas dos, hasta que en el año 2015 el hombre llegó a unirse a la pequeña familia. El primero fue Clayton, quien rápidamente pasó a convertirse en hermano mayor de Hunter y Chase, 3 pequeñitos que al llevarse tan escasos años de diferencia se convirtieron en hermanitos inseparables. Vivían en un espacioso domicilio ubicado en Nuevo Richmond, esto es en Ohio. Ahí los niños disfrutaban de los primeros años de su infancia, siempre juntos y tomados de la mano, guiados por el mayor en todas las aventuras. Eran amantes de los animales y excelentes jugadores de béisbol. A la distancia parecían esa típica imagen de la familia perfecta en la que el padre y madre daban todo por sus hijos. No obstante, la única verdaderamente preocupada por el bienestar de los menores era Laura, una madre y esposa que por desgracia se encontraba en medio de una situación un poco complicada. Esto debido a la violencia doméstica ejercida al interior del hogar.
Bastaba vivir un poco más cerca de los Dorman para percatarse de la actitud extravagante de Chad. Constantemente perdía los estribos, descargando su ira en contra de su esposa y sus 3 hijos pequeños. Algunos de los vecinos estaban al tanto de la situación, mas nunca se imaginaron el grado de locura y tragedia al que escalaría. Estoy conmocionado. Para ser honesto contigo, nos mudamos aquí hace 6 años y el lugar es excelente. Y ya sabes, se acerca a Nuevo Richmond y odias ver algo como esto en cualquier lugar. Se dice que poco antes de los hechos, la pareja había llegado al punto de no retorno. Finalmente, las actitudes del hombre habían culminado en una irreparable separación, por lo que Laura y los niños ya no se encontraban bajo el mismo techo que Chad desde abril del año 2023. Sin embargo, la convivencia entre padre e hijos no se vio afectada. Cumplían con un horario de visita y parecía que todo marchaba bien. Incluso en las redes sociales de este monstruo, de este sujeto, se podía ver cómo se divertía con Clayton, Hunter y Chase. Era cuestión de tiempo para la llegada de los papeles del divorcio, pero mientras tanto, la cordialidad permanecía latente, en especial por la futura celebración del Día del Padre, en la que se pretendía que todos pasaran un momento agradable, principalmente para fortalecer los lazos familiares, que si bien ahora estaban un poco rotos, lo ideal era mantener un sentimiento de unidad por el bienestar de los menores. Por esa razón, el 12 de junio de dicho año, todos se reunieron en el domicilio que anteriormente habían compartido. Pasarían unos días juntos y festejarían en grande. Sin embargo, al cabo de 3 días, las risas y la sana convivencia pasaron a ser sustituidas por el terror y la angustia. Todo comenzó el 15 de junio alrededor de las 4 de la tarde, con una serie de llamadas al 911. Algo muy escalofriante estaba sucediendo al interior del domicilio de Chad y nadie, ni siquiera las autoridades, estaban preparadas para tan fatídico descubrimiento. Hay una niña corriendo por la calle, su padrastro está matando a todos en su familia. ¿Y qué fue lo que te dijo la mujer? Ella dijo que su padrastro está matando a todos en la casa. Yo te llamé y estoy al teléfono con ellos ahora mismo. ¿Ella dijo cómo o qué estaba pasando? Le pedí que entrara al auto conmigo y ella dijo que no podía dejar a su familia. Además, la misma Laura logró comunicarse con las autoridades para pedir ayuda, puesto que, en sus palabras, les estaban haciendo daño a sus bebés. La gente de los alrededores escuchaba con temor todo lo que estaba pasando. Gritos de sufrimiento, pedidos de auxilio, pero lo más aterrador, detonaciones de un arma una tras otra. Luego de las llamadas pasaron al menos 7 minutos antes de que los oficiales llegaran a la escena del crimen. Una vez ahí, procedieron con tal cautela buscando al sospechoso, quien se encontraba sentado justo en la puerta del domicilio a un costado de su arma, como si lo que acababa de ocurrir no tuviese importancia alguna. De pronto se escucharon órdenes como ponte de pie con las manos arriba, pero lejos de obedecer inmediatamente, Chad permanecía sentado sin hacer absolutamente nada. Fue entonces que la policía tuvo que someterlo. Lo pusieron boca abajo en el suelo y colocaron esposas en sus muñecas. Todo esto en medio de una escena bastante perturbadora, donde los cuerpos, bañados en un mar rojo, de los pequeños aún yacían sobre el suelo. Mientras tanto, el llanto desgarrador de Laura se escuchaba sin cesar. Sus 3 hijos habían pasado a mejor vida. Era demasiado tarde para estos pequeños. Sin embargo, la mujer aún tenía esperanzas de vida debido a que solo había sido herida en una de sus manos al intentar proteger al menor de los hermanitos. Fue trasladada al hospital de Cincinnati para lograr estabilizarla emocional y físicamente. Por desgracia, cuando pudo volver en sí, le dieron la terrible noticia que muy en el fondo de su corazón ya sabía. Decir que solo ella y su hija mayor habían sobrevivido. Por otra parte, el culpable fue trasladado a la estación de policía para ser debidamente interrogado y posteriormente enviado a la prisión del condado de Claremont. Lo que salió a relucir en esa sala de interrogatorios dejó helados a todos los presentes, primeramente por la naturaleza de los actos, pero también por el modo en que premeditadamente fue planeado. Ahí te va. Resultó que Chad había orquestado cada detalle en su cabeza varios meses antes. Nadie pudo haber adivinado hasta dónde había escalado su locura luego de la decisión de separarse. El divorcio no le causó ningún tipo de gracia y toda esa amabilidad y cordialidad, entre comillas, con la que se había manejado los últimos meses, era nada más y nada menos que parte del plan para generar la confianza para concretar los múltiples
hechos aberrantes. Ese trágico día parecía que todo transcurría en total normalidad. Los chicos estaban ahí con el propósito de celebrar el Día del Padre, pero de un segundo a otro, este sujeto al que inocentemente admiraban, pero sobre todo en quien confiaban y le llamaban padre, se transformó en el monstruo, en la bestia que puso punto final a sus ganas de vivir de los tres hermanitos. Según parece, la pesadilla tuvo inicio al interior del domicilio, ahí donde los niños reían. Su padre a la vez planeaba pegarles un tiro en la cabeza. Entonces, a modo de juego, Chad les dijo a sus pequeños que se pusieran en fila, uno detrás del otro. Ellos pues no tenían ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir e incluso esperaban que pasara algo divertido. Sin embargo, este sacó de un rincón un rifle con el que apuntó directamente a Hunter, el pequeño de 4 años. Apretó el gatillo 2 veces y fue así como estallaron las primeras 2 detonaciones. Estaba sentada en el garaje y, de repente, escuché boom, boom y como 5 más, y dije, son 7 tiros. Fueron 7 en total, de los cuales 3 se realizaron en una enfermiza persecución, puesto que cuando el mayor de los hermanos vio el proceder de su padre, se asustó tanto que salió corriendo de la casa hacia el patio. Clayton, de 7 años, pensó inocentemente que al correr podría alejarse de las garras del perpetrador, pero este solo pudo avanzar cerca de 92 metros antes de que a la distancia el rifle fuera descargado en su contra. Hasta ese momento, el único sobreviviente era Chase, el más pequeñito, de solo 3 años. Aún estaba al interior de la casa y fue el único que pudo ser abrazado por su madre antes de que le arrebataran esas ganas de vivir. Al tiempo de los hechos, la hija mayor de Laura corría por las calles buscando ayuda. Fue entonces que al poco tiempo y después de varias llamadas al 911, llegaron los elementos policíacos a la escena. Lo primero que detectaron en el asesino fue su actitud despreocupada. Se lo llevaron detenido y al siguiente día se le pudo ver derramar algunas lágrimas durante la lectura de cargos. Los medios de comunicación calificaron este acto como repugnante. Fue un acto verdaderamente atroz que no solo conmocionó a la familia de los afectados, sino a toda la comunidad, o podemos decir a todo el mundo ya. Los 3 pequeños eran sumamente queridos en su alrededor, especialmente en el equipo de béisbol al que pertenecían. Están devastados. Ya sabes, tratando de sanar, pero va a ser un proceso muy largo. Son cientos de historias las que este equipo atesora en sus recuerdos con respecto a los hermanitos, increíblemente más adorados, cuidados y respetados por personas ajenas que por su propio padre, quien hasta el momento es acusado por un total de 21 cargos, de entre los cuales se encuentran 9 de homicidio agravado, 8 por privación de la libertad y 4 de asalto. Por si fuera poco, Chad insiste en declararse inocente de cada uno de ellos, como si le pareciera tan sencillo como tapar el sol con un dedo. No obstante, dadas las circunstancias, también le fue impuesta una fianza de $20 millones, suma que supuestamente cubre todos los traumas que ocasionó tanto a la familia como a las mismas figuras de autoridad que se vieron involucradas en el caso. A lo mejor en la policía pudiera ser, pero en la madre no creo, lo dudo mucho. No creo que haya cifra, pero bueno. Evidentemente se encuentra este sujeto tras las rejas, espera su próxima audiencia en la que se busca por todos los medios que no tenga derecho a fianza, considerando el riesgo que este delincuente pueda representar para la comunidad, pero en especial para su expareja. Aunque lo cierto es que solo existe un futuro para él, como mínimo ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional y como máximo que le den cuello. Pero sinceramente dudo que exista un castigo que pueda saldar la vida de estos niños inocentes. Pocos casos generan una sensación tan amarga como el que vamos a tratar hoy. Padres con adicciones, sin responsabilidad para cuidar de pequeños, situaciones que se salen de control y un trágico final para una pequeña que no llegaba a los 4 añitos. El caso de Bella Bond ganó reconocimiento a nivel internacional, ya que no se podía identificar a la niña de ninguna forma. Nadie sabía quién era y nadie había tampoco denunciado su desaparición, así que pasó a ser conocida como Baby Doe, con el término que se apoda a las personas cuya identidad se desconoce. Una imagen de Baby Doe recorrió territorio norteamericano y del mundo en forma de anuncios, folletos, puerta a puerta, boca a boca.
Todos querían ayudar a identificarla, pero pocos esperaban que fuese alguien cercano. Una vecina. Bueno, esto te lo cuento más adelante. En la tarde del 25 de junio del año 2015, una bolsa de basura llegó a las orillas del río Deer Island en Boston, Massachusetts. Una mujer que se encontraba paseando a su perro por la zona descubrió la bolsa y se acercó sin esperar en absoluto lo que encontraría en ella. Dentro de la misma se encontraba el cuerpo sin vida de una niña que no tendría más de 5 años, vestida con un par de pantalones blancos con lunares. Dentro de la bolsa también se encontraba una manta con estampado de cebra. Veo 2 piernas que se desdoblan. Simplemente salieron, así. Miré hacia otro lugar, pensando que no era real. El cuerpo presentaba signos de descomposición que hacían difícil reconocer el rostro e incluso identificarla con sus huellas dactilares. Sabemos que, por cualquier motivo, todavía no se han acercado. Pero seguramente saben que es lo correcto. Examinen su conciencia y miren en sus corazones. Hagan lo correcto. Para comenzar con la investigación, la policía utilizó perros localizadores para saber si había otras víctimas o posibles restos, aunque sin éxito. Sin saber de quién se trataba el crimen y sin información extra, se contactaron con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para que pudieran reconstruir la cara de la víctima y poder presentar un boceto, con la esperanza de que la gente pudiera ayudar a reconocerla. El boceto, sin embargo, era un estimativo de la apariencia de la niña mientras se encontraba con vida. El objetivo de esto era generar que, mediante las redes sociales y la solidaridad de las personas, la imagen llegara a muchas personas y alguien pudiera ayudar a identificarla. De esta forma, podrían localizar además a las personas responsables de desechar el cuerpo. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados hizo una reconstrucción forense y esa foto fue puesta en todos lados. Redes sociales, medios tradicionales. Había carteles en todos lados, en Boston y en todos lados. También había carteles en la calle donde podías ver la cara de la niña. Se estima que alrededor de 56 millones de personas vieron la imagen y conocieron más información del caso. La mitad de esta cantidad fue solamente durante la primera semana de investigación, pero el reconocimiento del cuerpo tardaría mucho más en llegar, precisamente 3 meses. Algunas cosas que finalmente sí se pudieron confirmar. La niña tenía entre 3 y 5 añitos y parecía ser blanca con posible ascendencia hispana. Su cabello era largo, marrón y ondulado. Medía menos de 1 metro y pesaba alrededor de 15 kilos. Su cuerpo no tenía marcas de nacimiento ni cicatrices, pero sí tenía sus 2 orejas perforadas. No presentaba señales de maltrato, malnutrición o abuso. Por el estado del cuerpo se mencionó la posibilidad de que el cuerpo hubiese pasado por un tiempo dentro de una heladera antes de ser arrojado al lugar donde se le encontró. A mediados de septiembre del mismo año, una persona logró dar una pista que ayudó a reconocer a la víctima. Michael Sprinsky, un viejo amigo de la familia, pudo dar información sobre su identidad. Basado en entrevistas y evidencias halladas que luego derivaron en órdenes de allanamiento en las últimas 24 horas, la niña que todos llegamos a conocer como Baby Doe fue identificada como Bella Niva Amoroso Bond. Bella, nacida el 6 de agosto de 2012, hija de Rachel Bond, una mujer en situación de calle, adicta a las sustancias y trabajadora en la noche, de estas cariñosas, y de Joseph Amoroso, quien fuera pareja de la mujer hasta ese mismo año y de quien se separó cuando ésta fue condenada a prisión por delitos relacionados a las sustancias ilegales. Rachel lamentablemente contaba con un historial de arrestos relacionados a el trabajo más antiguo del mundo y a las sustancias ilegales. Joseph, por el otro lado, no desconocía estos problemas, ya que él también había tenido los suyos con la justicia y múltiples ingresos a prisión. Este hombre no estuvo involucrado en la crianza de su hija, a quien ni siquiera llegó a conocer personalmente. Esto es algo de lo que se arrepiente, obviamente, como mencionó en diferentes entrevistas. Puedo decirte esto, nunca la conocí en persona. Iba a hacerlo, estaba tan cerca. Estaba intentando regresar aquí y lograr obtener su custodia para criarla, pero llegué unos meses tarde. Le dijo a la policía que cuando llegó a Massachusetts, quería ver a Bella y cuando le preguntó a Rachel dónde estaba,
Ella le dijo que los servicios sociales se la habían llevado. Sabía que algo estaba mal, algo no estaba bien. No sentía que Bella estuviese en un ambiente seguro, y la quería lejos de eso. Michael Sprinsky era amigo cercano de Michael McCarthy, un hombre que recientemente se había mudado con su pareja y la hija de la mujer, fruto de una relación previa. Sprinsky había vivido durante un tiempo con la pareja y ahí llegó a conocer a la pequeña. Al empezar a notar la imagen que circulaba en los medios de Baby Doll, el rostro se le hizo familiar y por un momento recordó que hacía mucho tiempo que no veía a la pequeña por la casa. ¿Cuándo escuchaste que aquí habían dejado el cuerpo de la niña? ¿Qué pasó por tu cabeza? Sorpresa y disgusto. La forma en la que esto se hizo es inimaginable y ellos se merecen todo lo malo que se les viene encima. La pareja le dijo a las autoridades estatales que les habían sacado la tenencia de la niña por los problemas de adicción que tenían. Una vecina recordó ver que estaban tirando juguetes, y le preguntó a Rachel sobre eso. Pero definitivamente sorprendió a todo el barrio. Días después, conversando con Rachel, esta le mencionó que había dejado de consumir sustancias. El hombre, muy alegre por esta decisión, le compartió sus esperanzas de que, si seguían haciendo buena letra, volverían a tener la custodia de la niña. Pero la reacción opuesta no fue la que esperaba. Rachel, al escuchar esto, rompió en llanto y solamente pudo decirle que nunca volvería a ver a su hija. En ese momento, la mujer confesó que su pareja le había arrebatado la vida a la niña y que ella había ayudado a deshacerse del cuerpo. Con este conocimiento, Sprinsky decidió enfrentar al presunto asesino, quien simplemente desmintió todo y llamó a su propia pareja una prostituta drogadicta. El hombre, luego de hablar con su hermana y explicarle sus sospechas, decidió acercarse a la policía y decirles todo lo que sabía al respecto. Esta información fue la que ayudó a que se pidiera una orden de allanamiento para la casa de los principales sospechosos. Al fin se podía hacer pequeños avances sobre este caso. Finalmente, la niña tenía una identidad, una historia y una familia que lamentablemente también eran los culpables de que estuviera sin vida. Una vez que se comenzó a circular la información de que se trataba de Bella, ese fue el momento definitivo en septiembre, en el que finalmente teníamos un nombre que acompañaría el rostro de esta pequeña niña. Y comenzamos a aprender los horribles detalles de este caso. Bella había sido golpeada tan duramente, que eso la mató. Y que su cuerpo fue conservado en un refrigerador, dentro de la casa, antes de ser puesto en la bolsa de plástico, y luego fue tirada en el puerto de Boston. Una de las preguntas principales que surgieron en la investigación del caso fue cómo llegaron los restos hasta este lugar. Habían dejado el cuerpo en la playa, se desplazó de otro lugar. Dos preguntas muy importantes. La Guardia Costera de los Estados Unidos comenzó la investigación pensando que el cuerpo podría haber llegado desde Canadá y analizaron las posibles corrientes de agua para estimar si esto podía confirmar. Se involucraron en la investigación, además, equipos de buceo. Otra de las teorías era que el cuerpo había sido abandonado en el lugar porque el cuerpo no se encontraba en una etapa demasiado avanzada de descomposición. Además, la playa donde se hallaron los restos se encuentra cerca de una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que uno de los investigadores creyó que la eliminación podría haberse hecho mediante un empleado de la planta. Además, se barajó la posibilidad de que el cuerpo se había dejado por la noche para evitar que se viera el rostro del perpetrador, ya que la zona es de movimiento constante de personas. Las autoridades dieron por sentado que la niña le habían quitado la vida, pero la autopsia inicial no reveló la causa de esta muerte. En el cuerpo no se encontraron signos de lesiones obvias, ni se encontraron toxinas, drogas o alcohol en su organismo. Después de que se identificara el cuerpo, la investigación continuaba en búsqueda de algún detalle que justificara el fallecimiento. Todas las formas de muerte natural habían sido excluidas. La única opción que quedaba sin revisar era la de una asfixia. El principal sospechoso de este atroz suceso era Michael, mientras que Rachel fue acusada de accesorio después del hecho. La madre de Bella, Rachel Devon, de 40 años, fue puesta bajo arresto como accesorio después del hecho de un asesinato. Basados en los hechos y la evidencia recolectada hasta el momento, que son consistentes con los hallazgos de los médicos examinantes, estamos en condiciones de considerar que McCarthy causó la muerte de Bella, que lo hizo intencionalmente,
que él y Bond siguieron pasos específicos para mantener la muerte de Bella en secreto y evitar el procesamiento legal. Con toda esta información presente, se llevó a cabo el primer allanamiento a la casa. Las cosas que encontraron en ella definitivamente no ayudaban en absoluto a una posible absolución de los responsables de la niña. En una de las habitaciones de la casa se hallaron manchas de sangre que coincidieron con el ADN de la pequeña. Con un perro policía descubrieron también el olor del cadáver dentro del refrigerador, confirmando una de las teorías más macabras del caso que ya te la había platicado. Por otra parte, la madre de la niña y su pareja fueron arrestados por sospecha de asesinato, además de que, por supuesto, después de la desaparición de la pequeña no hicieron ni un mínimo intento de buscarla o presentarse al menos frente a las autoridades. De acuerdo con el testimonio otorgado por Rachel a los investigadores, la noche en la que la niña perdió la vida fue una noche agitada. Bella estaba inquieta y no quería irse a la cama. McCarthy se ofreció para acompañar a la pequeña a su habitación y ayudarla a calmarse. Pero cuando fue a verla, se encontró con el hombre sobre el cuerpo de la niña, con la mano cerca de su estómago. La cara de la pequeña se encontraba gris y su cabeza estaba hinchada. La acusación formal contra McCarthy sostiene entonces que Rachel le dijo a la policía que su novio golpeó a Bella en el estómago hasta que dejó de respirar. Un dato no menor para el caso es que Rachel tenía 2 hijos más que fueron llevados por servicios sociales entre el 2001 y 2006. Las autoridades les pusieron fin a sus derechos parentales en ambos casos. Una vecina de la familia, de hecho, mencionó que Rachel le confesó esto y que tenía miedo de que le sacaran la custodia de Bella también. En la declaración de Sprinsky a los investigadores hizo mención de que tanto Rachel como Michael creían que la bebé estaba poseída por demonios. Este testimonio fue corroborado también por otros amigos de la pareja que confirmaron que McCarthy aseguraba tener la habilidad de exorcizar demonios. A esto se sumó que en uno de los allanamientos al domicilio de la familia se encontraron libros sobre demonios en la casa. McCarthy, según este testimonio, justificó su comportamiento diciendo que de todas formas se trataba de un demonio. Ya era tiempo de que muriera. Esto último logra confirmar que la niña fue asfixiada, la única opción que la policía no había descartado. Al momento de iniciar el juicio por el crimen, se hizo mención de que McCarthy tenía epifanías que involucraban demonios reptiles que asesinaban niños, supuestamente. Este era el motivo por el que Bond tenía miedo de reportar la muerte de su hija. Rachel se declaró culpable de cargos como ser cómplice de haberle quitado la vida a su hija, gracias a un acuerdo que hizo con los fiscales. Al testificar durante el juicio, se aseguró una pena menor a la estipulada y finalmente le otorgaron libertad condicional, además de una multa de $250, ya que la mujer continuó recibiendo beneficios por la niña después de su deceso. Tenía miedo. ¿De qué tenías miedo? De él. Él dijo que era su momento de morir. Que era un demonio. Él la golpeó en el estómago. ¿Dónde estaba ella? Acostada en la cama. Vi mi bolso verde. Y podía ver su muslo en él. Como, con ella ahí dentro. Según los abogados defensores de McCarthy, la acusación estuvo basada mayormente en las declaraciones de Rachel, a quien calificaron como intrigante y manipuladora, y que mintió sobre la muerte de Bella para encubrir su propia responsabilidad y que la madre de la niña es la verdadera responsable y quien debería ser encarcelada. La fiscal de igual forma tomó como dato importante para la acusación el hecho de que McCarthy tenía un auto y tenía acceso a una bolsa y algo de peso para poder tirar el cuerpo de la pequeña, cuando Rachel no tenía acceso a estas cosas. Michael McCarthy fue hallado culpable de homicidio en segundo grado y sentenciado a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional a partir de los 15 años cumplidos en prisión. Si bien la familia de la pequeña considera que se hizo justicia en este caso, Michael McCarthy, desde prisión y cumpliendo con su 5º año de condena en 2020, otorgó una entrevista en la que volvió a defender su nombre y aseguró que la persona culpable por la muerte de la niña es su expareja Rachel. ¿Tú mataste a Bella? Nunca le toqué un cabello de su cabeza, ¿sabes? Ella era una niña hermosa, feliz y saludable. Ellos estaban diciendo, ¿sabes?, que yo creía que Bella estaba poseída por demonios.
¿Creías que Bella era un demonio? Por supuesto que no, era una niña hermosa. Junto a esta entrevista resurgió un momento de la declaración de uno de los médicos forenses, quien mencionó algo que no se alineaba con la declaración de Rachel. No digo que sea imposible que sucediera, pero creo que es poco probable. Por último, se le preguntó a McCarthy si era cierto que el cuerpo de la niña había pasado unos días en el refrigerador antes de ser arrojado al agua. Esto había sido confirmado por Bond al momento del juicio. ¿Tuviste algo que ver con eso? Mi abogado cree que no sería una buena idea hablar de temas específicos como ese. La policía local rastreó todo el refrigerador y confirmaron que nunca hubo un cuerpo en el refrigerador. Y luego rastrearon mi auto y dijeron que tampoco hubo un cuerpo en el vehículo. Con esto se refieren a la forma en la que el cuerpo llegó al agua. Aunque no obtuvieron una respuesta firme sobre ese tema, Michael mencionó que la muerte de la niña pudo haber sido accidental al consumir alguno de los medicamentos que tomaba su madre. Las pastillas eran rosa, ¿sabes? En color. Y Bella tenía un líquido rosado en su estómago. Bella no recibió justicia. Primero, porque ellos ni siquiera llegaron a determinar lo que le sucedió, y yo definitivamente no la maté. Entonces, ella no recibió justicia. Rachel Bond claramente no recibió justicia, porque ella cometió un perjurio, y todavía está caminando libremente, y yo estoy en prisión por un crimen que no cometí. El 5 de junio del año 2021, Michael McCarthy perdió la apelación de su caso. La fiscalía no creyó que Rachel fuera la causante de que la niña ya no esté en este mundo. Por esto, deberá cumplir otros 7 años de prisión antes de solicitar su libertad condicional. Es imposible reaccionar de manera natural a un caso cuando se trata del fallecimiento o de que le arrebaten la vida a una inocente, sobre todo cuando ese inocente ni siquiera tiene la edad para defenderse y además cuando sus asesinos son las personas en las que la víctima en teoría debería haber podido confiar. Solo queda esperar que Bella pueda descansar en paz luego de recibir justicia en su nombre, que seguramente así es. Si te gustan este tipo de casos, acuérdate que los jueves en el canal de Muchos Más Misterios y en Facebook también como Muchos Más Misterios y en todas las plataformas de audio puedes encontrar el podcast que hago con mi compañero Edson. Todos los jueves a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México.